bienvenidos a otro episodio más de Sanar con la Verdad. Y hoy vamos a hablar de algo que a muchos les cuesta nombrar, pero que existe, se siente, se sueña, se arrastra. Hoy hablamos de opresión espiritual heredada, de síntomas que no se explican desde lo emocional ni tampoco desde lo clínico, de pensamientos que no se buscan, pero que realmente aparecen, de presencias que no se ven, pero se sienten. Este episodio nace desde una historia real, inspirada en el capítulo El Cuervo y la Cruz de mi nuevo libro, Lo que grita el silencio. Y si alguna vez sentiste que algo oscuro te acompañaba sin saber por qué, este episodio es para vos. Y quiero analizar el caso de Mateo. Este muchacho tenía 42 años, por supuesto no se llama Mateo, le cambié el nombre y también la edad. Y tenía una mirada que parecía haber visto como muchas cosas perturbadoras, aunque él no lo supiera. Y no venía por un problema concreto. Venía más que nada por una incomodidad que no podía explicar. Síntomas: no dormía bien, tenía pensamientos que no reconocía como propios, imágenes oscuras, una sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando estaba solo. En un primer momento pensó que era estrés, después ansiedad, y más tarde le hablaron de obsesiones. Por supuesto que probó terapias, técnicas de relajación, medicación leve, pero nada funcionó. Pero había algo que nunca se animó a contar, porque ni él sabía cómo nombrarlo. Hasta que un día, en sesión, lo dijo como al pasar: mi bisabuelo era curandero. Hacía cosas con, entre comillas, fuerzas. Tenía un cuarto al que nadie podía entrar. Y cuando murió, un pájaro negro, un cuervo, se posó en el techo de su casa y no se fue hasta que lo enterraron. Hecho curioso. Y dijo esa frase sin énfasis, como quien cuenta una leyenda familiar. Pero su cuerpo habló por él. Los hombros se tensaron, los ojos parecían endurecidos y la temperatura de su piel cambió, porque él lo dijo. Y ahí lo supe. Acabábamos de tocar la herida real. Ese pájaro negro, ese cuervo, le dio ese nombre, no era solo una anécdota, era un símbolo, era una marca, una presencia, un pacto no nombrado, pero aún vigente. En la sesión siguiente, decidimos ir más profundo, pero no desde la lógica, sino desde la hipnosis simbólica, ese espacio donde el cuerpo puede decir lo que la mente muchas veces no comprende. Lo llevé hacia un estado de relajación profunda, y cuando le pedí que se conectara con la presencia que lo perturbaba, lo dijo sin dudar: es ese pájaro negro, es ese cuervo grande, y me mira desde un rincón. Siempre está ahí, en mis sueños, en mis pensamientos, y a veces me susurra cosas horribles, cosas que no quiero pensar, pero aparecen igual. Y le pregunté: ¿sabes por qué está ahí? Respiró hondo, su garganta se le apretó y dijo: no es mío, creo que es de él, de mi bisabuelo. Lo siento como si me hubieran dejado un encargo que yo nunca acepté. Las imágenes se siguieron, oscuras por supuesto, pero no eran una invención. Te dabas cuenta que no eran invención, era memoria simbólica, era herencia espiritual. Y vio a su bisabuelo escribiendo algo en un papel, no una carta, un pacto, con palabras extrañas, y al lado un cuervo posado sobre una cruz invertida. Esto estaba en su mente, y sintió que ese acto había abierto algo, y que esa fuerza
entre comillas, seguía presente en el linaje. No porque él la hubiera buscado, sino porque nadie antes se animó a devolverla. Y entonces entendió, esto no empezó conmigo, pero si no lo corto yo, sigue conmigo. Y esa fue la clave, no la imagen, no el símbolo, sino la decisión. Cortar, devolver y liberar. La hipnosis, en este caso, y en los casos clínicos, por supuesto, no es un show, fue un acto espiritual de restitución. Mateo visualizó una cruz nueva, una cruz luminosa, y frente a ella tomó la pluma del cuervo, que era símbolo del pacto, y lo dijo en voz baja: yo no firmé esto y no estoy obligado a cargarlo. Lo devuelvo al origen y en su lugar tomo la paz que me corresponde. Ese día, cuando abrió los ojos, su rostro era otro. No estaba curado, por supuesto, pero estaba libre. Y esa libertad no se logra con pastillas, ni con charlas. Se logra con verdad, con símbolo, con un acto que le dice al alma: ahora vos decidís. Y el cuervo ya no tiene poder. Esta es la historia, por supuesto, simplificada de lo que fueron las sesiones con Mateo. Pero vamos a pasar a algo que a mí me importa explicar y desarrollar. ¿Qué es un pacto simbólico heredado? No todos los males comienzan con un trauma. A veces comienzan con una decisión no dicha, con una palabra maldita, con un pedido desesperado a algo que luego no fue cerrado. Y aunque no se recuerde, el alma sí lo lleva. Desde la mirada de las constelaciones exorcísticas enseñadas por el gran padre Manuel Acuña, amigo, dice que un pacto simbólico heredado no es necesariamente un ritual satánico, ni una ceremonia oscura en sentido literal. Muchas veces es un acto emocional o espiritual que abrió una puerta, pero una puerta que nunca fue cerrada. Es una alianza invisible con una fuerza que da algo, pero que luego exige mucho más. Y eso no se corta, esa fuerza no desaparece, se traslada. Entonces, ¿cómo funciona un pacto heredado? Alguien en el sistema familiar, vamos a suponer un abuelo, un bisabuelo, un tío, o incluso una madre, puede haber hecho una alianza simbólica con fuerzas oscuras, consciente o inconscientemente. ¿Y qué incluye esto? Incluye cosas como pedir poder o venganza en un momento de desesperación, practicar magia o canalizaciones sin discernimiento espiritual, usar la energía de otros para controlar, dominar o manipular, participar en rituales, maldiciones o promesas sin conciencia de las consecuencias, o invocar energías prestadas para sobrevivir, pero nunca devolverlas. Y no todas las personas saben lo que hacen. Algunas lo hicieron desde el dolor, otras desde la soberbia y otras simplemente por ignorancia. Pero cuando el pacto no se cierra, cuando no se devuelve lo tomado, cuando no se invoca la luz para disolverlo, ese pacto queda vigente en el sistema. Y como todo en la vida, alguien lo tiene que pagar. Y esto tiene muchas formas de manifestarse. Los pactos no resueltos no solo afectan al que los hizo, sino que muchas veces se transmiten por sangre, por silencio, por lealtad. Y entonces aparece en la descendencia. Un nieto que sufre ataques de pánico sin causa aparente. Una hija que tiene pensamientos oscuros o blasfemos que no puede controlar.
un joven que siente que algo lo vigila, familias enteras donde nadie puede dormir bien o nadie prospera sin que algo se derrumbe después. Vínculos que repiten violencia, traición, suicidios o ruinas inexplicables. Personas que sienten que hay algo apegado, aunque no sepan cómo explicarlo. Y estas no son exageraciones, son como ecos energéticos que se transmiten simbólicamente. Y el cuerpo los manifiesta como angustia, insomnio, terror nocturno, pensamientos intrusivos más que nada, o bloqueos persistentes en cualquier etapa o área de la vida. El problema no es la oscuridad, es el silencio que la sostiene. Porque lo que no se nombra, por supuesto, sigue activo y lo que no se corta se repite. Por eso, las constelaciones exorcísticas no son solo terapias de comprensión, son actos espirituales de restitución, de renuncia y de limpieza simbólica. Ahí se mira ese pacto que quizás no fue hecho por vos, y se declara: yo no firmé esto, no lo elijo, no lo necesito, y hoy, en nombre de la verdad, la luz y la cruz verdadera, lo corto. Y muchas veces, en el sistema familiar, por supuesto como todo sistema, y esto también es interesante poder comprenderlo, guarda deudas. Y si nadie las paga conscientemente, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema elige a alguien que cargue el precio sin saberlo. Y quizás vos sos esa persona. El raro o la rara, el hipersensible, el que carga, el que siente, el que no puede más. Y tal vez no sea porque estés dañado o dañada, sino porque fuiste elegido para ponerle fin a lo que nadie antes se atrevió a ver o a nombrar. Y cuando eso se ve, cuando eso se devuelve, cuando eso se ofrece a la luz verdadera, el alma se libera, el cuerpo se afloja y la historia ya no necesita repetirse. Ahora, ¿cómo todo esto se puede traducir al ambiente clínico? ¿Cómo saber si lo que tenés es psicológico o algo más profundo? No todo lo que se siente mal es una enfermedad, y esto es un hecho. Y no todo lo que se piensa oscuro es un trastorno. La psicología clínica tiene herramientas valiosas para entender la ansiedad, la depresión, los pensamientos obsesivos, los estados de pánico o el insomnio. Pero hay casos en los que la clínica no alcanza. Casos donde el alma grita más fuerte que la mente. Casos en los que lo que se manifiesta no es del todo tuyo ni tampoco empezó con vos. Y ahí entra lo espiritual. Entonces, ¿cuánto sospechar que no es solamente clínico? Y te voy a dar algunos signos, porque esto se trata en las sesiones, pero que desde nuestra experiencia en hipnosis regresiva y constelaciones exorcísticas pueden señalar una opresión espiritual o simbólica heredada. Una de ellas son las pesadillas repetitivas, con figuras oscuras, casas cerradas, sombras, cuervos, como en el caso de Mateo, sangre, cruces o cementerios. Otra es sentir una presencia o energía en tu entorno o cuerpo que no puedes explicar. O te vienen pensamientos obscenos, violentos o blasfemos sin quererlo. Sentís culpa o miedo religioso irracional. Vivís ataques de ansiedad intensos, justo en momentos donde debería haber calma.
Alguien en tu familia jugó con magia, canalizaciones, santería, tarot, espiritismo, y después de eso algo cambió. O hay repeticiones extrañas en el árbol genealógico, suicidios, enfermedades raras, muertes prematuras, pérdidas repetidas. O sentís que hay algo en vos que no sos vos. La psiquiatría puede llamarle a esto delirio místico o trastorno obsesivo con carácter religioso. Pero el cuerpo sabe. Y cuando la angustia no responde a terapias ni a medicación, es momento de mirar más allá. Es momento de preguntarte, ¿esto me pertenece? ¿O lo estoy llevando por alguien que no pudo soltarlo? ¿Esto lo piensa mi mente? ¿O lo arrastra mi sangre? Y te voy a dar la mirada de las constelaciones exorcísticas. Como ya nombramos y dijimos, el Padre Manuel es el centro, la creación de él, las constelaciones exorcísticas, y enseñó que muchos casos psicológicos son en realidad ataduras invisibles, memorias no sanadas, pactos no cortados, espíritus sin descanso, secretos con poder. Y no se trata de endemoniados, se trata de vidas sin orden. Y donde no hay orden espiritual, hay enfermedad emocional. Por eso, estas constelaciones no trabajan solo con los roles familiares. Trabajan con fuerzas heredadas, alianzas inconscientes, maldiciones familiares y energías que toman lugar porque nadie las ve. Y una vez que eso se muestra, se puede cortar. Y vamos a avanzar a lo que dice la neurociencia de todo esto. Aunque el lenguaje simbólico y espiritual parezca un poco lejano a la ciencia, los estudios en neuroimagen han confirmado que las experiencias, por ejemplo, de liberación emocional o espiritual intensa, generan una descarga de dopamina, una descarga de serotonina y endorfinas en zonas profundas del cerebro. También muestran que las zonas que se activan en una regresión hipnótica o constelación profunda son las mismas que cuando revivimos un trauma o lo resignificamos con verdad y con compasión. También las visualizaciones espirituales, por ejemplo, una cruz luminosa, la entrega, el perdón, activan las mismas áreas que se activan cuando realmente vivimos un momento de protección o sanación. Entonces, ¿qué significa esto? Que el símbolo también sana, que lo espiritual deja huella en lo biológico y que cuando liberas lo que no era tuyo, tu cerebro y tu cuerpo se reordenan. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer es no autodiagnosticarte. Tampoco negar lo espiritual por miedo. Y no llamar locura a lo que quizás es simplemente memoria heredada esperando ser devuelta. Si sentís que algo no cierra, si sentís que hay una angustia que no te pertenece, si sentís que estás en lucha con algo que no podés ver, no estás loco o loca. Estás cargando algo que necesita ser liberado y eso tiene solución. Tal vez mientras escuchabas este episodio, algo en vos se movió. No una idea, no una opinión, sino más bien un eco. Quizás no sabes por qué, pero sentí que estas palabras te hablaban a vos. Y es que no todo lo que nos pasa tiene que haber sido vivido. A veces lo que cargamos no comenzó con nosotros, comenzó antes. Con alguien que pidió sin saber, con alguien que pactó por desesperación, con alguien que entregó algo a cambio de sobrevivir y dejó esa puerta abierta. Y vos fuiste el elegido para cerrarla.
Porque eso hacen lo que sanan de verdad. No repiten, no culpan, no huyen, sino que nombran, miran y devuelven lo que no es suyo. Mi idea hoy era que entendieras que lo simbólico no es un juego mental, es la forma en que el inconsciente grita lo que el alma recuerda. Y también que veas que la hipnosis profunda y las constelaciones exorcísticas no son cosas mágicas ni místicas, son herramientas sagradas, son mapas que llevan al lugar donde todo comenzó, para que por fin pueda terminar. Pero la buena noticia es esta: si el mal puede heredarse, también puede cortarse. Si la oscuridad se instala sin pedir permiso, la luz también puede entrar cuando se la invoca. Si un pacto fue hecho por alguien antes, vos podés ser quien lo rompa en nombre de todos. Y eso no es solo espiritual, es epigenético, es simbólico, es liberador y sobre todo es real. Porque cuando se rompe el pacto también se rompe el síntoma. Y cuando la cruz verdadera entra en la escena, el cuervo ya no puede quedarse. Entonces hoy podés decidir lo siguiente: esto no empezó conmigo, pero termina en mí. Yo no pedí esta carga, pero yo la puedo soltar. Yo no hice este pacto, pero tengo el poder de romperlo. Gracias una vez más por escuchar Sanar con la Verdad. Este episodio forma parte del universo simbólico en mi nuevo libro, Lo que grita el silencio, donde cada historia revela una herida y cada hipnosis una oportunidad de redención. Si sentiste que este episodio te tocó, no lo dejes pasar, escribime, porque si sentís que esto era para vos, tal vez lo sea. Y si lo sentiste en el cuerpo, entonces ya empezó. Porque cuando algo en vos tiembla, es porque algo está listo para liberarse. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo capítulo de Sanar con la Verdad.